Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Who y Seven siguen charteando en Spotify Global, para que sigan ahí, escucha diariamente la música de Jimin y Jungkook. Agregando a Arirang para que permanezcan dentro de los rankings. Swim tiene 7 versiones remix, el remix de Jimin, Slow Jam R&B Remix y Jungkook, remix acústico Lofi. Escúchalas en las diferentes plataformas musicales. Arirang va a debutar en el número 1 de la lista Billboard 200 con 652.000 unidades en su primera semana. Es el debut más importante del K-pop en todos los tiempos. Felicitaciones BTS. Vota por Jimin y Jungkook en los top 100 de DABM por el rostro más bello del mundo de la música 2026. Puedes votar cuantas veces quieras y por ambos a la vez. Vota en los AICAM por el mejor cantante y mejor bailarín. Esta encuesta está disponible casi todo el año, vota diariamente para darles el triunfo. Por fin. Sí, Jimin y Jungkook ganaron en tu favorito en pantalla con Are You Sure. Muchas gracias a todas las que votaron diariamente por nuestro amado Jikook. Ahora sentirán el amor que le tenemos al programa de manera tangible a través de este premio. Escribieron este agradecimiento en X. Estamos verdaderamente honrados de ganar favorito en pantalla en los IART Awards 2026. Gracias, ARMY, esto es para ustedes. Estamos realmente felices con este premio. ¿Sabías que? Gran revuelo produjo lo que pasó en show de Jimmy Fallon. Como saben, los chicos fueron entrevistados, y una de las preguntas fue, que extrañaron más del compañero mientras estuvieron en el ejército, y tenían que decirle al que tenían al lado. Jimin le dice a Suga, que extrañó el 1% de batería que tiene, fue muy gracioso. Cuando llegó el turno de Tae de decir que era lo que más extrañaba de Jungkook, el público claramente inclinado al Taekook comenzó a gritar como loco. Tae dice, I miss Jungkook teasing me, que significa, extrañé que Jungkook me molestara, y lo dice, mi editor lee los videos para generar subtítulos y efectivamente leyó teasing me. I miss Jungkook teasing me. Queda descartado lo que andan diciendo las tecacas, que Tae quiso exponer su relación con Jungkook, diciendo a propósito que es en mí, no sé si los que estaban en ese set entendieron mal o fue un juego de Jimmy Fallon, y los otros le siguieron. La reacción del público fue horriblemente exagerada, en momento hay risas. Cuando Nam explica lo que quiso decir, Fallon dice que entendió que es en mí, la cara de Jungkook, su risa se desvanece y la reacción de los miembros. Tae se siente avergonzado mientras Jungkook niega con la cabeza al público, porque estaba enloquecido y se dio cuenta de eso y se los negó. En ese momento, Tae dice, besarse no, y hace un rotundo no, con los brazos y Jungkook lo niega con la cabeza. Jungkook no es la primera vez que niega algo relacionado con Tae. Recordemos la cara que puso cuando una taekaka le dijo que si estaba viviendo con Tae. Y nunca está de más recordar cuando Tae le dijo a otra que saliera de su imaginación. En el documental de Netflix se vio cuando Tae estaba encima de Jin, y este le dijo que no lo fuera a besar. Es muy divertido que eso saliera justo en este momento, donde las taekakas celebran una realidad paralela donde Jungkook y Tae aceptaron su relación y vemos el comportamiento de Tae con Jin. Solo en esta escena podemos ver más actitudes amorosas que en todos los años del invento de ese chip, porque digámoslo, Tae y Jungkook jamás han interactuado de esa manera como Tae lo hace con Jin. La reacción de Jimin a ese momento en el set, para mí es de asombro y después como, ¿cómo va a decir eso? Pero las tecacas una vez más mintiendo, una dijo, Jimin
poniendo esa cara como si le diera asco la idea de que dos hombres se besen. Está claro que es muy homofóbico, que ni siquiera puede pensar en dos hombres gays besándose. Tai, JK y los otros miembros no pusieron una cara de disgusto así porque no son homófobos como él. Esta gente hace un tiempo viene diciendo esto de Jimin, y no puede estar más alejado de la realidad. Jimin es quien no tiene miedo a mostrarse tal como es. Si sintiera asco de ver a dos hombres besándose, ni siquiera hubiera intentado besar a Jungkook en un par de ocasiones. Si ni siquiera sería como es, en su vestimenta o looks, un homofóbico está muy pero muy lejos de eso. Las Taekookers ya no saben qué narrativas inventar para invalidar a Jimin y su relación con Jungkook. Las Taekakas son así, niegan la realidad. Creen que simples gestos de amigos son de pareja. El pobre Jungkook estaba tan apretado en ese asiento. Estaba incómodo y ni siquiera tenía espacio para poner sus brazos. Pero las Taekakas piensan que Jungkook estaba muy a gusto ahí. Cuando cambiaron de puesto, incluso se quedó enganchado y no podía levantarse. Pero podrán alterar la realidad, pero Jimin siempre será su peor pesadilla. Jungkook subió a sus historias de Instagram estas fotos que Baekhyun publicó, donde sale Tae, Jimin y él. Las Taekakas sacaron a Jimin de la foto, porque saben que el Taekook no existe y creen que sacando a Jimin de una foto eso hará cambiar la realidad. Y ahora con más pruebas, era Jimin quien estaba en el gimnasio. Con la salida del documental podemos ver a Jimin con la misma polera que está en el gym. Jungkook no tiene necesidad de alardear cuando están juntos, sino tendrían que estar subiendo a cada segundo fotos y videos. Ahora ya lo sabes. Suga y Nam hicieron unas lindas declaraciones de Jimin en un programa. Nam dijo que para Suga, Jimin es como su muñeco de apego y que para él también Jimin es el miembro en que más se apoya o confía, y dijo, ¿sabes que en los programas de citas siempre hay una persona que recibe todos los votos? Pues es algo parecido. Jimin es tan buen y lindo ser humano, me gusta que reconozcan esa tremenda cualidad en él. Y el presentador les hizo la pregunta en quién se apoya o confía Jimin. Suga dijo que deberían preguntárselo a él. Pero la respuesta para mí es obvia, él se apoya en Jungkook, sabe que lo protege, apoya y escucha siempre. Lo pudimos ver en el documental. En una parte Jimin le comenta a Jungkook sus aprensiones por el nuevo álbum, ambos se tratan suavemente, y Jungkook lo escucha, sin cuestionar sus opiniones. Jimin, aparte de su familia, tiene a alguien que lo apoya y escucha, cree en él siempre y lo encuentra genial, ese es Jungkook. ¿Qué opinan ustedes? Jungkook celoso. Jimin le comentó un video en Instagram a un bailarín que estuvo con ellos en el concierto del pasado sábado, encontró genial los tiros de cámara y le preguntó cómo lo había hecho. Jungkook unas horas después, sube un TikTok con los mismos tiros de cámara y ese día también sube sus videos a Instagram. Y Jimin le dio me gusta a uno de sus videos. ¿Coincidencia? No creo, pero Jungkook no se quedó ahí, ahora sigue a ese bailarín en TikTok. Amo sus sentimientos transparentes. Ahora el bailarín subió nuevamente un video mencionando a Jimin, además en los hashtags, lo nombró junto con Jungkook. ¿Recuerdan esa cuenta que habló J-Coop que los hace miniaturas con cabezas grandes? Bueno, subió un video de cómo hizo pequeño a Jimin y escribió entre paréntesis no pagado por Jungkook, con ese emoji de ojos. ¿Le habrá pagado Jungkook este trabajo? En los comentarios una persona le escribió, tu emoji, me haces pensar que Jungkook pagó por esto. Y el autor vuelve a comentar con el emoji, otra dice, definitivamente Jungkook pagó, y el autor responde con emoji tapándose la cara. ¿Será un juego o realmente pagó Jungkook por crear a Jimin pequeñito? Cosas que nunca vamos a saber. Jimin subió un video con la canción Swim. Jungkook le comentó con risas, y fue tanto su ímpetu que le dio compartir al video de Jimin, pero después se dio cuenta y dejó de compartir. Probablemente recién conocía esa herramienta de Instagram. Pero Jungkook está bien pendiente de lo que hace Jimin, todo esto es muy gracioso.
y ya volvieron a Corea después de varios días en Estados Unidos. Se pudo ver a Jungkook correr al lado de Jimin y caminaron juntos. Tienen una breve conversación, donde Jungkook le dice si no durmió en el avión y Jimin le dice que despertó 9 horas antes de llegar y no pudo dormir. Ahí ambos se despiden diciéndose mutuamente trabajaste duro. Y se ve este momento pero también en la forma que Jungkook toma a Jimin, pareciera que lo está protegiendo. Justo en ese instante aparecen personas desesperadas con celulares a sacarles fotos. En este ángulo podemos ver que Jungkook vio a las personas que venían corriendo hacia ellos, protegió a Jimin de esa situación. Sabe lo nervioso que se pone cuando hay muchas personas. Comentemos este momento en el show de Fallon, cuando le toca el turno a Jungkook de decir que extrañó de Jimin. Jimin, después de la confusión de Kissing-me, para mí, él deja en claro que Jungkook es su hombre, diciéndole literalmente hey, my man. Hey, my man, I spend time. Jungkook lo sabe y le gustó que se lo dijera, su expresión en su rostro. Cuando el animador se entera que ambos hicieron juntos el servicio militar, le dice, entonces no extrañaste nada. Jungkook se apresura a decir que no, que extraña el estofado de gochujang que le hacía y Jimin sonríe. Todos sabemos que él intenta ser bueno en la cocina pero no le resulta mucho. Jungkook es el único que encuentra deliciosas unas papas saltarinas, unos huevos fritos y una comida sin sal. ¿Saben por qué la encuentra deliciosa? Porque sabe que Jimin, que a pesar no es muy bueno en la cocina, pone todo su amor en prepararle un plato, sabe también que le quiere retribuir las veces que Jungkook lo alimenta a él. En la cultura coreana, la comida está muy ligada al cariño, el cuidado y los vínculos emocionales. Por eso, cuando alguien dice algo así, el trasfondo es me sentía bien y feliz contigo cuando pasábamos esos momentos. Tal vez por eso Jimin sonrió y le envió un mensaje más profundo que solo extrañar el estofado de gochujang. A través de eso, le quiso decir, quiero repetir esos momentos contigo nuevamente, donde tú me cocinabas y éramos felices. Ahora que no tienen tiempo de nada, ojalá puedan tener pequeños momentos a solas para que puedan disfrutar de un delicioso plato cocinado por Jimin, el mejor chef a los ojos de Jungkook. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.